Miguel de Cervantes. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida como El Quijote. Es una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superado por la Biblia. Hemos elegido la obra de Don Quijote. Fue publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Voy a leer el comienzo de Don Quijote. En lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivía un hidalgo de los Lanza de Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la más roches, duelos y quebrantos los sábados. My name is Ariadna and I am going to read a poem written by Seamus Heaney, an Irish poet from the 20th century who was awarded the Nobel Prize of Literature in 1995. The title of the poem I am going to read is Midterm Break. I sat all morning in the college sick bay, counting bells, nailing classes to close. At 2 o'clock, our neighbors drove me home. In the porch, I met my father crying. He had always taken funerals in his stride. And Big Jim Evans saying it was a hard blow. The baby got and laughed and rocked the pram. When I came in and I was embarrassed by old men standing up to shake my hand and tell me they were sorry for my trouble. Whispers informed strangers I was the eldest, away at school as my mother held my hand in hers and coughed out angry tears besides. At 10 o'clock, the ambulance arrived, with the corpse stanched and bandaged by the nurses. Next morning, I went up into the room. Snowdrops and candles stood the bedside. I saw him for the first time in 6 weeks. Paler now, wearing a puppy bruise on his left temple. He lay in the 4-foot box as in his coat. No gaudy scars. The vampire no kid clear. Georges Simenon, nacido en Bélgica, 1903, y muerto en Lausana, Suiza, en el 89. Escribió 191 novelas con su nombre y un número impreciso de novelas y relatos publicados con seudónimo, además de libros de memorias y textos dictados. El comisario Maigret es el protagonista de 72 de estas novelas y 31 relatos. Célebre en el mundo entero, reconocido ya como maestro, hoy no hay duda de que sea uno de los mayores escritores del siglo XX. Maigret est l'homme tout seul. Un homme est trouvé mort dans une chambre abandonnée du quartier des Halles. C'est un clochard vivant dans une telle solitude que personne ne sait rien de lui. Patiemment, Maigret va chercher sa famille, écouter son passé. Il était que 9 heures du matin et il faisait déjà chaud. Maigret, qui avait tombé la veste, dépouillait précisément son bourrier en jetant parfois un cordial par la fenêtre. Et les voyageurs de quoi des orfèvres n'avaient pas un frémissement. La scène était plate et lisse comme de la soie. On était en août. Lucas, la pointe étant en moitié des inspecteurs, était en vacances. Janvier, Antoras, avait les leurs en juillet et Maigret comptait passer une bonne partie de septembre dans sa maison de Meaux-sur-Loire, qui rassemblait un presbytère. The Wrong House. A. Milne, from England. I went into a house, and it wasn't a house. It has big steps and a great big hall, but it hasn't got a garden. It isn't like a house at all. I went into a house, and it wasn't a house. It has a big garden and great high wall, but it hasn't got a matron. It isn't like a house at all. I went into a house, and it wasn't a house. Slow white petals from the may tree fall, but it hasn't got a blackbird. It isn't like a house at all. I went into a house, and I thought it was a house. I could hear from the may tree the blackbird call, but nobody listened to it.
Nobody liked it. Nobody wanted it at all. Camilo José Cela fue premio Nobel en 1989. Fue un autor prolífico y representante de la literatura de posguerra. Fue novelista, periodista y ensayista. Fue académico de la Real Academia Española. Voy a leer un fragmento de su obra, La Colmena, que fue publicada en 1951. Doña Rosa va y viene por entre mesas del café tropezando a los clientes con su tremendo trasero. Doña Rosa dice con frecuencia leñe y nos han merengado. Para Doña Rosa el mundo es un café y alrededor de su café todo lo demás. Hay quien dice que a Doña Rosa le brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar en manga corta. Yo creo que todo eso son habladurías. Hola, somos Julia y Emma y somos dos estudiantes italianas que estamos aquí a La Luna para un Erasmus. Hoy leemos un fragmento del Infierno. Eso lo ha escrito Dante. Dante Alighieri era un poeta italiano del siglo XIII-XIV que ha escrito una de las obras más importantes de Italia, che è la Divina Commedia. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tanti amara che poche più morte, ma per trattare del ben che vi trovai, dirò delle cose che vo scorte. Io non so bene dir come vi entrai, tant'era piena di sonno, a quel punto che la verace via abbandonai. Hola, soy Sergio Laoz y voy a hablaros de Federico García Lorca y luego os leeré un poema. Federico García Lorca, uno de los poetas más insignes de nuestra época, nació en Fuentevaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, el 5 de junio de 1898, el año en que España perdió sus colonias. Su madre, Vicenta Lorca Romero, había sido durante un tiempo maestra de escuela y su padre, Federico García Rodríguez, poseía terrenos en la Vega, donde se cultivaba remolacha y tabaco. En 1909, cuando Federico tenía 11 años, toda la familia, sus padres, su hermano Francisco y él mismo, se establecieron en la ciudad de Granada, aunque seguía pasando los veranos en el campo de Asquerosa, hoy en día Valderrubio, donde Federico escribió una parte de su obra. Y ahora voy a leeros un poema. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma? ¿Qué otra pasión me espera? Seré tranquila y pura si mis dedos pudieran deshojar la luna. Hola, soy Luis y hoy voy a leer El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, Le Petit Prince, es una historia poética en clave de novela corta que viene acompañada de ilustraciones hechas por el mismo autor, Antoine de Saint-Exupéry. En ella, un piloto se encuentra perdido en el desierto del Sáhara, después de que su avión tuviera un accidente. Para su sorpresa, conoce allí a un pequeño príncipe que viene de otro planeta. A partir de este encuentro, se desarrolla una temática filosófica donde están incluidas diversas críticas sociales dirigidas a la visión que tienen los adultos sobre las cosas. Estas críticas a las cosas supuestamente importantes y al mundo de los adultos van apareciendo en el libro a lo largo de la lectura. Antoine de Saint-Exupéry fue un aviador y escritor francés nacido el 29 de junio de 1900 en Lyon y que murió en la isla de Riou, también en Francia, en 1944. Fue un piloto militar por Francia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y realizó diversas expediciones de carácter personal por Europa, África y América del Sur. Debido a la guerra fue exiliado a los Estados Unidos y es durante ese periodo que escribió el manuscrito de su máxima obra literaria. Tous les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Quand on regarde les yeux, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme s'il rentre toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui s'aviendront. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours
leur donnèrent des explications. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques grosses avec des géraniums aux fenêtres et des colonnes sur les toits, elles ne parviennent pas à imaginer ces maisons. Il faut leur dire, je vois une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comment c'est joli. A continuación, leeré un breve fragmento de Cumbres Borrascosas, obra de Emilia Bronte, considerada un clásico de la literatura inglesa. Ahora, a la claridad de las llamas, yo podía distinguir por completo su figura. Era muy esbelta y, al parecer, apenas había salido de la adolescencia. Estaba admirablemente formada y poseía la más linda carita que yo hubiera contemplado jamás. Tenía las facciones medulas, la tez muy blanca, dorados bucles que pendían sobre su delicada garganta y unos ojos que hubieran sido irresistibles de haber ofrecido una expresión agradable. Mikhail Minovich, o mejor conocido como Mikhail Minescu, nació el 15 de enero de 1850 en Botosan, Moldavia. Fue un poeta, prosista y periodista rumano, generalmente considerado como la personalidad más famosa e influyente de la literatura rumana. Publicó un solo volumen antes, compuesto por poemas publicados a lo largo de su vida en la revista Convolvir Literaire de la Sociedad Junima, de la que Eminescu formaba parte. Las obras notables e influyentes incluyen Lucefaru, El Lucero, Oda en métrica antigua y Las 5 letras. Y os voy a leer un poema suyo. Mai am un singur dor, în liniștea serii să mă lăsați să mor, la marginea mării, să-mi fie somnul lin și codrul aproape, pe întinsele ape să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci îmi împletiți un pat din tineri ramuri, și nimeni în urma mea nu-mi plânge la creșteți, doar toamna glasă să dea frunjisul peste. Pe când un zgomot cad, izvoarele într-una alunecă luna prin vârfuri lungi de brad. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra teiul sfânt să-și scutre creangă. Cum noi mai fi priveac, de atunci înainte mor troienii cu drag. Aducere aminte. Luceferii ce răsar din umbra de cetin, fiind un prieten, o să-mi zâmbească iar. Făgeme de pe pătim al mării aspru cânt și eu voi fi pământ în singurătate. 3. My name is Raquel and I'm going to read about William Shakespeare. He was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language. Although the United Kingdom is not part of the European Union anymore, any day of European authors has to acknowledge Shakespeare's contribution to European literature. He was a playwright, poet and actor. He died on the 23rd of April 1616, same day as Miguel Cervantes, and is considered the greatest writer in the English language. As a poet, he mainly wrote sonnets. The sonnet I am going to read is number 104. To me, fair friend, you never can be all. For as you were when first your eye, such seems your beauty still. Through winter's cold, half from the forest shook three summers' pride. The beauteous spring to yellow autumn turn. In process of the seasons have I seen, through 8 perfumes in 3 hot Junes burned. Since first I saw your face, which yet are green. Ah, yet doth beauty like a giant hand. Still from his figure, and no pace perceived. So your sweet hue, which methinks still doth stand, hath motion, and mine eye may be deceived. For fear of which, here it is, though waits and breath. Ere you were born, was beauty's summer day. Whiz by Federico García Lorca is from Spain. Just your hot hair, nothing more, my paradise, a field, no nightingales, no streams, a river discreet, and a little fountain. Without the spores of the wind in the branches, without the star that wants to believe. An enormous light that will be the glow of the other in a field of broken gazes. A still calm where our kisses sonor circles of echoes will open far off, and your hot hair, nothing more. Voy a leer un fragmento de la Metamorfosis del escritor checo Franz Kafka. Es uno de los autores más influyentes de la literatura universal.
Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y, al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. The poem is When We Two Parted by Lord Byron from England. When we two parted in silence and tears, half-broken heart to sever for years, pale grief, tight cheek and cold the kiss, truly that forfeit sorrow to this. The dew of the morning, sunshine on my brow, it felt like the warning of what I feel now. Thy brows are all broken and lighted thy fame. I hear thy name spoken and share its shame. Thy name before me I knew to my ear. I shudder comes on me. Why were you so dear? They know I knew thee. Who knew thee so well? Long I sure ruled thee. Too deeply to tell, in secret we meet. In silence I grieve, that thy heart could forgive. Thy spirit deceive, if I should meet thee, after long years, how should I greet thee? With silence and tears. The poem is The Poet Begs His Beloved to Write to Him by Federico García Lorca, and he is Spanish. My God, wretched love, my death in life. In vain I wait for you to write me a letter. Like a withered flower, I think rather than to live, without paying me, to lose you would be better. The air is everlasting, the lifeless stone neither knows the sight nor sends the gloom. The innermost heart doesn't need the frozen honey that came pouring from the moon. But I suffered for you, read my veins, a tiger and dog create you waste, in a tassel of lights a lilies. So now, filled with words by madness, or let me live in the tranquil light of my soul, forever in darkness. Hoy vamos a leer un fragmento de Viento y Sal de Clara Mendivil. Clara Mendivil, Falcés, Navarra, 1979, es licenciada en Historia, especializada en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Zaragoza, ciudad en la que reside. Participa en diversos grupos de lectura y escritura. Ha publicado la novela De Viento y Sal, Pregunta, 2019, en la que narra las aventuras de la primera mujer condenada por piratería, Anne Bonny, en el siglo XVIII en los mares del Caribe, y está incluida en la Antología de Bares y Mujeres, Pregunta, 2021. En 2022 ha visto la luz su segunda novela, Loto Rojo, sobre la pirata china Qin Shi, en la editorial La Esfera de los Libros. Comienza en el siglo XVIII, la edad del oro, de la piratería. Filibusteros y corsarios campan a sus anchas por la isla del mar Caribe, saqueando veleros y haciéndose con los más preciados botines. Anne Cormack, una joven de buena familia irlandesa afincada en América, se siente irremediable atraída por la libertad que intuye en la vida nómada y salvaje de los piratas, y tras una fuerte discusión con su padre, decide huir de su hogar para siempre. Ahora voy a leer el fragmento. Anne animó a la marcha, sabe que nadie la persigue y es un poco pronto para llegar a los muelles. Hasta el mediodía no se anima. Si no vuelve a comer, su padre multiplicará su enfado, pero en el fondo le da igual. Se tumba un rato en la suave hierba de la linde del camino y mastica un tallo verde. Está medio dormida cuando oye pasos. Se incorpora y observa con interés al chico que se acerca. Le suena de haberlo visto en el pueblo. Cree que es el hijo del panadero. El leve tono caramelo de su piel muestra algún desliz familiar con alguna esclava, algo habitual en esa zona, ante lo que la mayoría prefiere hacer la vista gorda si no es muy evidente. Parece que el muchacho va en su misma dirección. Anne se incorpora y se acerca al chico, que se detiene con un gesto de sorpresa. Voy a leer unos versos de la poetisa rumana Ana Blandiana, una de las figuras literarias más importantes de Rumanía. Tragin el darul asemen pederseveki.
Cestremos mi agresiv se-i port laurimina, tot ce ating se transformă în cuvinte. Când legenda regelui Midas aproape mințind pe regele mort în blestem, că mâna lui să prefacă în aur orice, să moară flămând, că pâinea uscată în aur nu mai putea să o mănânce nici apa să o luadă. Leopoldo Alas Clarín nació en Zamora en 1952 y falleció en 1901. Fue escritor y jurista español, además catedrático en la Universidad de Zaragoza y Oviedo. Su obra más importante fue La Regenta, en 1884, además de la mejor novela en castellano del siglo XIX, y obra cumbre de la literatura española del realismo. Ahora os vamos a introducir una parte. La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y papeles, que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose como mariposas que se buscaban y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, aquellas sobras de todo, se juntaban en un montón, parábanse como dormidas en un momento y brincaban de nuevo sobresaltadas, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de papel mal pegados a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para años, en la vidriera de un escaparate, agarradas a un plomo. Vetusa, la muy noble y leal ciudad del corte lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar sonido de la campana del coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno de dulces líneas de belleza muda y perenne. Era obra del siglo XVI, aunque antes comenzaba de estilo gótico, pero cabe decir moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaban las vulgares exageraciones de esta arquitectura.